Buenos días, vamos a comenzar el tema 7 que trata de los oligopolios o en general de la teoría de juegos cooperativa. Y aquí la diferencia fundamental es que no vamos a considerar esa interdependencia estratégica, puesto que en el tema 6 pues tendríamos que tener en cuenta qué es lo que supone una empresa o un agente social que va a hacer el otro. Y bueno, pues dadas esas circunstancias, cada uno de esos agentes pueden tener objetivos distintos y al tener distintos objetivos, pues podríamos llegar a distintas situaciones de equilibrio. Aquí, en este caso, pues vamos a ver qué beneficios o qué incentivos hay para llegar a acuerdos entre agentes sociales. De manera habitual, cuando se trata en microeconomía, o en este caso la teoría de precios, la cuestión de los acuerdos, pues siempre de una manera genérica hablamos del cártel, que son los distintos acuerdos a los que pueden llegar las empresas porque les supone más beneficioso. Sin embargo, pues tenemos que tener una perspectiva más amplia, puesto que los acuerdos entre los agentes sociales pues pueden llevar a un mayor beneficio en general para toda la sociedad y también en concreto para cada uno de ellos. Vamos a ver primero, vamos a recordar esta cuestión del dilema del prisionero y algunas implicaciones que puede tener el mismo para entender en qué marcos pues, se podría aplicar esto que estamos comentando. Bueno, aquí tenemos pues un caso típico, aparece la empresa 1 y la empresa 2 y que tiene pues dos posibles alternativas, o bien llega a un acuerdo entre las empresas o bien compiten entre ellas. Sin embargo, pues os podéis imaginar muchas más situaciones. Suponer, por ejemplo, que no tenemos empresa 1 y empresa 2, sino que tenemos pues los profesores. Entonces, imaginaros que nada más que tuvierais dos profesores, profesor 1 y profesor 2, pues lógicamente también podrían o competir entre ellos o llegar a un acuerdo para ver pues cuando ponemos, por ejemplo, la fecha de los exámenes. O bien podríamos suponer que tenemos dos partidos, el partido A y el partido B, que podrían o bien competir entre ellos o bien llegar a un acuerdo. Bueno, como veis, en definitiva, pues podríamos considerar empresas y trabajadores, etc. En este caso, pues como os digo, en el marco de la microeconomía y de la teoría del oligopolio, pues vamos a considerar dos empresas y que pueden llegar a un acuerdo entre ellas. Fijaros, si miráis la matriz de resultados, pues es muy fácil ver que la empresa 1, tanto la empresa 1 como la empresa 2, su estrategia dominante, si persiguen maximizar su propio beneficio, es la competencia, es decir, no llegar a ningún acuerdo. Y por tanto, el equilibrio de Nash, que en este caso sería un equilibrio de estrategias dominantes, estaría en la casilla 50-50. No obstante, si ambas empresas, en lugar de buscar su propio beneficio, llegaran a un acuerdo entre ellas, pues alcanzarían una posición 300-300. Luego, realmente hay un gran incentivo para llegar a un acuerdo. Tenéis que tener en cuenta que hay una diferencia muy importante entre considerar un acuerdo entre agentes sociales, como pueden ser los partidos políticos, o llegar a un acuerdo entre las empresas. Porque en los acuerdos entre las empresas, claro, aquí vemos cómo las empresas cuando llegan a un acuerdo están mejor porque tienen un beneficio de 300-300, pero están mejor ellas, no estamos considerando el beneficio social. Si llegan a un acuerdo y actúan como si fuera un monopolio, pues sabemos que hay un coste social derivado del monopolio. Y por eso, pues un grupo de compañeros vuestros va a hacer un trabajo sobre la defensa de la competencia. La defensa de la competencia, bueno, pues está legislada en España y en todos los países desarrollados. ¿Por qué? Porque se supone que si las empresas llegan a un acuerdo para actuar como un monopolio, están mejor ellas y alcanzan 300-300, pero no está mejor el conjunto de la sociedad. Sin embargo, si estuviéramos hablando de partidos políticos, pues es obvio que si llegan a un acuerdo, pues no solamente estarían mejor los partidos, sino que probablemente el acuerdo, aquí no estaríamos hablando del número de votos, sino del beneficio que tendríamos los ciudadanos si, por ejemplo, en momentos como estos, pues los partidos llegaran a acuerdos en lugar de empeñarse en seguir compitiendo entre ellos. Bueno, no obstante, cuando uno mira esta matriz de resultados, entiende que si bien hay muchos incentivos para llegar a un acuerdo, porque efectivamente llegamos a unos beneficios 300-300,
La propia matriz de resultados pues nos da la clave de por qué los acuerdos son inestables. ¿Y por qué los acuerdos son inestables? Pues por un problema habitual en economía, el problema de los incentivos. Cuando uno habla de economía y habla del homo economicus, pues el agente económico se mueve básicamente por incentivos. Si volvemos a mirar la matriz de resultados, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un gran incentivo para engañar, porque si consigo engañarte, pues tengo un beneficio de 1000. Y por otra parte, tengo un gran temor a ser engañado, porque si soy engañado, pues me voy a quedar exclusivamente con un beneficio de 1. Luego, si bien es cierto que hay un gran incentivo para llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la cuestión de los incentivos y de la confianza hacen que los acuerdos sean inestables. Bueno, aquí tenéis resumidamente pues la situación, el dilema del prisionero, un equilibrio de Nash que no es un óptimo de Pareto, 50-50, pues es un equilibrio de Nash, pero no es un óptimo de Pareto porque las dos empresas pueden mejorar sin que ninguna empeoren en la casilla 300-300. La racionalidad individual no conduce a la mejor solución, como acabamos de ver. La colusión es inestable. Para que haya estabilidad, pues claro, la posible solución sería sancionar a aquellos que no cumplan el acuerdo, porque si me sancionan por engañarte, pues a lo mejor me pienso 2 veces si realmente voy a llevar a cabo el engaño. Bueno, este es el planteamiento y también este planteamiento es importante para ver que, claro, cuando las empresas compiten, ahora ya nos vamos a olvidar de los agentes sociales, es decir, que no vamos a considerar lo que ocurriría si en lugar de empresas, pues como os digo, tuviéramos partidos políticos, tuviéramos trabajadores o tuviéramos profesores y alumnos, etc. Vamos a centrarnos en las empresas. Claro, cuando vemos esta matriz de resultados pensamos, efectivamente, las empresas tienen muchos incentivos para intentar llegar a un acuerdo. Por eso, pues el Tribunal de Defensa de la Competencia, pues objetivamente tiene mucho trabajo. Y si veis, buscáis noticias sobre las actuaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, pues efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay muchos casos en los que se descubren acuerdos, intentos de acuerdos ocultos entre las empresas, porque claro, quieren pasar de obtener un beneficio 50-50 a un beneficio 300-300. Esto pues fácilmente se puede explicar desde la microeconomía de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos una colusión, un acuerdo colusivo, es llegar, pues un acuerdo colusivo, como su propio nombre indica, es llegar a un acuerdo para unirnos como si fuéramos un monopolio, ¿no? Que es la misma idea del cártel. Claro, si nos unimos como si fuéramos un monopolio, en conjunto, ese cártel, ese único, entre comillas, nuevo monopolio, en conjunto vamos a obtener más beneficios que si sumamos los beneficios que obtenemos individualmente cuando competimos entre nosotros. 50-50 me da un beneficio en total de 100 y 300-300 pues me da un beneficio total de 600. Luego, si atiendo al beneficio conjunto, en conjunto las empresas obtienen un mayor beneficio cuando llegan a un acuerdo y actúan como si fueran un monopolio. Esto, bueno, después pues habrá que ver cómo distribuir esos beneficios, que ya es otra cuestión. ¿Qué ocurriría en este caso? Vamos a ver analíticamente cómo obtendríamos la solución. Bueno, pues vamos a tener un único mercado. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, que sería el mercado del petróleo, que como sabéis, pues en estos días estamos viviendo fenómenos absolutamente desconocidos en la evolución del mercado del petróleo. Pero no me quiero ir por las ramas, me quiero ceñir a esta cuestión analítica. Tenemos un único mercado para el petróleo, PDX, y un único precio, aunque ya sabéis que el tipo de petróleo en Europa o en Estados Unidos, bueno, los precios son distintos, pero en general vamos a suponer que efectivamente existe un único mercado, un único precio y un único producto.
Sin embargo, hay varias empresas que formarían ese cártel. En este caso, no son empresas, sino que son países los que forman parte de ese cártel del petróleo. Y por tanto, cada país pues tiene una función de costes distintos. No es lo mismo lo que le cuesta a Arabia Saudí pues producir el petróleo que lo que le cuesta a Estados Unidos. Bueno, en este caso, como sabéis, Estados Unidos no forma parte del cártel, pero para que me entendáis, porque el producto sea el mismo, no quiere decir que el coste de extracción sea el mismo. En este caso, Arabia Saudita pues tiene una gran ventaja porque su petróleo es barato de extraer y además es del petróleo que tiene pues una mejor calidad. Bueno, por tanto, tenemos distintas funciones de costes porque son varias empresas o varios países los que van a producir el petróleo. Bueno, pues se trataría en este caso de maximizar el beneficio conjunto, es decir, vemos en conjunto cuánto podemos obtener y después vamos a distribuir esos beneficios, pero en primer lugar tengo que saber cuánto hay que producir, porque de hecho en el caso del petróleo los acuerdos son para determinar la cantidad a producir y a sacar en el mercado y ya después en el mercado se determinan los precios. Por tanto, vamos a determinar ese beneficio conjunto. Aquí tenemos la función de beneficio conjunto, que será, por una parte, el ingreso total de ese nuevo monopolio. X total, porque vendemos una cantidad común de petróleo por un precio del petróleo. Ese es el ingreso total de ese nuevo acuerdo o de ese nuevo cártel. Y a ese ingreso total pues le tenemos que quitar el coste total de ese nuevo monopolio, que lógicamente pues será lo que le cuesta producir a cada uno de los países. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? Pues lo que tenemos que calcular es la cuota de producción que le corresponde a cada uno de los países que forma el cártel, o la cuota de producción, en caso genérico, la cuota de producción que le corresponde a cada empresa que forma el cártel. Bueno, por tanto, si maximizamos el beneficio conjunto para calcular cuánto tiene que producir cada país, pues entonces tendremos que derivar con respecto a la variable que estamos intentando calcular, es decir, que tendremos que derivar el beneficio conjunto con respecto a lo que produce cada país. Volvemos a recordar nuestra función de beneficio conjunto y, como bien sabéis, pues para maximizar tendremos que derivar. Derivaremos la función de beneficio con respecto a cada una de las variables de interés x1, x2 hasta xn. Luego tendríamos n condiciones de primer orden, una condición para x1, una condición para x2 y así hasta xn. Por tanto, tendríamos la derivada del beneficio con respecto a x1 y la igualaríamos a 0, la derivada del beneficio con respecto a x2 y la igualamos a 0, y así hasta llegar a la derivada del beneficio con respecto a xn y lo igualamos a 0. Si derivamos el beneficio con respecto a x1, cuando yo derivo con respecto a x1, voy a considerar que todo lo demás es constante, x2, x3 hasta xn. Luego, ¿cuál será la derivada del beneficio con respecto a x1? Pues derivo el ingreso total con respecto a x1 y me quedará el ingreso marginal. Derivo el coste 1 con respecto a x1 y me quedará el coste marginal de la empresa o del país 1. Y ya todo lo demás, como no depende de x1, pues vamos a considerar que la derivada es igual a 0 y por tanto la derivada del beneficio con respecto a x1 que me quedará pues el ingreso marginal igual al coste marginal de la empresa 1 o del país 1. Para la empresa 2, pues la derivada del beneficio sería el ingreso marginal igual al coste marginal de la empresa 2. Y así hasta llegar a xn, donde me quedaría que el ingreso marginal es igual al coste marginal de la empresa n. Y al final, pues lógicamente, ¿qué es lo que nos va a quedar?
Pues si el ingreso marginal total es igual al coste marginal 1 y el ingreso marginal total es igual al coste marginal 2 y así hasta llegar al coste marginal n, pues efectivamente a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos obtener? Pues que el ingreso marginal es igual al coste marginal 1, igual al coste marginal 2 e igual al coste marginal n. A partir de esta condición de máximo beneficio, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues recordar nuestro punto de partida. Lo que vamos buscando es las cantidades que maximizan el beneficio. Luego vamos a obtener la cantidad óptima que debería producir cada planta productiva o que debería producir cada empresa o que debería producir cada país. Y después sumamos todas esas cantidades, las sustituimos en la función de demanda y finalmente obtenemos ese único precio al que tendrían que vender todos los países o todas las empresas la cuota que le ha tocado a ellos producir. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tendríamos pues la determinación analítica de cómo llegar a la producción y al precio de máximo beneficio en el caso del cártel.